por la providencia de Dios, a pesar de que vamos a continuar en la serie de Juan, pero creo que es un mensaje muy adecuado para estas fechas, para un primer domingo en el año. Porque, hermano, como usted sabe, es una buena costumbre poder dedicar los primeros días del año a poder planificar y organizar todo lo que tenemos que hacer en este otro año, ¿sí o no? En el año nuevo establecemos metas, en el año nuevo establecemos qué dirección vamos a tomar, ya sea a nivel familiar, ya sea en el trabajo, en los estudios, qué va a hacer el hijo, qué va a hacer la esposa. En estos primeros días del año se toman ese tipo de decisiones, ¿sí o no? Pues hay algo, hermanos, que creo que todos nosotros queremos tener, y es un año fructífero, ¿sí o no? Todos queremos tener años fructíferos. Pero para tener un año fructífero, primero hay que entender de dónde es que el hombre puede tomar vida para producir fruto. El hermano Raúl dio una explicación muy bonita a la hora que comenzó el servicio. Creo que ni yo he preparado tanta explicación como él la preparó. Pero él estaba hablando sobre la vid, ¿no es cierto? El árbol que produce las uvas, y es el pasaje que hoy vamos a estar estudiando en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11, porque Jesús utilizó esta parábola, esta enseñanza a través de esta metáfora para mostrarnos cómo es que nosotros podemos llegar a tener virtudes cristianas. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11, comienza diciendo: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre, muchas gracias por este primer servicio del año. Estamos reuniéndonos en su nombre para poner por prioridad en nuestra vida su palabra y su dirección. Ayúdenos a crecer, ayúdenos a ser personas que den mucho fruto. Espíritu Santo, le damos las gracias porque usted nos acompaña y usted está formando el carácter de Cristo en nuestros corazones. Gracias porque a través de la palabra podemos nosotros vivir como Cristo nos mostró que debíamos vivir. Bendiga este tiempo. Supla, Señor, usted las debilidades tanto del predicador como de los oyentes. No queremos hacer esto en nuestras propias fuerzas, sino en las suyas, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué se ha propuesto usted para este nuevo año? ¿Qué planes hay? Como diría en la página web del gobierno, ¿y tú qué planes? ¿Qué se han propuesto para este año? ¿Cuáles son las metas que tiene usted para este año?
De repente por ahí alguno ha planificado, no sé, quizás terminar algunos estudios que dejó pendientes, o quizás por ahí alguno ha planificado, no, este año yo voy a independizarme, montar mi propio negocio, o quizás alguno ha dicho, no, yo este año voy a levantar el segundo piso de mi casa, o alguno dice, no, este año ya mi hijo entra a primaria, así que tengo que separar el tiempo porque ahora sí va a necesitar muchísimo más mi apoyo. Nos vamos llenando de planes, ¿sí o no?, para poder formar este año que recién comienza. Pero hermanos, si a nosotros nos preguntasen y nos dijeran cuál debe ser la prioridad dentro de los planes que nosotros debemos tener, cuál debe ser el punto por el cual nosotros hacemos todas las cosas a lo largo del año, cuál debe ser, hermanos, nuestro deseo a lo largo de todo este año, ¿sabe cuál debería ser ese plan que nosotros deberíamos establecernos? Tener una vida más llena de virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son todas aquellas consecuencias, llamémoslo así, que se van manifestando en la vida del hombre conforme el hombre se va acercando a Dios. Las virtudes, hermano, es el reflejo del carácter de Cristo en el corazón del creyente. De tal manera que cuando llegamos a Cristo, quizás alguno, creo que ninguno de nosotros era así como enojón y furioso, ¿no es cierto? Muy poquitos de nosotros teníamos ese carácter. Pero conforme pasa el tiempo en Cristo, ¿cómo se va volviendo el carácter del que era enojón? Se va haciendo apacible, porque es el reflejo del carácter de Cristo. Si alguno de nosotros era impaciente, se va haciendo paciente. Si alguno de nosotros, hermanos, qué sé yo, era un mentiroso, ahora cada día vamos más acercándonos hacia la verdad, ¿sí o no? Hacia hablar la verdad, edificándonos los unos a los otros. Las virtudes son todas aquellas cosas que Dios va produciendo en el corazón de sus hijos. Y hasta cierto punto creo que todos nos deberíamos sentir frustrados con las virtudes que tenemos hasta hoy. Por más que hayamos crecido en este 2015, y ojalá, hermano, que nuestro balance esté en azul y no en rojo en cuanto al crecimiento espiritual, ojalá que no hayamos quedado, más bien que hemos retrocedido en Cristo, pero nuestras virtudes nosotros nos deberíamos sentir, hermanos, en deuda todavía. Tendremos que entender que este año 2015 todavía tenemos que seguir creciendo. Y es lo que Jesús nos quiere mostrar. La vida del cristiano va en crecimiento, va dando fruto, va mostrándose el carácter de Cristo. No importa si comienza una nueva empresa, la comienza haciendo y la forma en que lo hace cada vez más agradando a Dios. No importa si va a comenzar nuevos estudios a lo largo de este año, mientras va estudiando cada día más, va glorificando a Dios. No importa, hermano, el plan que usted tenga para este año. Mientras lo hace, cada día va manifestando más a Dios en su vida. Esa es nuestra prioridad. El 1 de enero un grupo de personas de acá de la iglesia se fueron para la playa. Usted sabe que es costumbre en este país. Y cuando me comentaron ahí por mensaje de texto, estamos en el sur disfrutando no sé qué cosas, bueno, a mí me alegró muchísimo, me alegra mucho que podamos disfrutar de todas las cosas que Dios ha hecho. Y en el mensaje de texto le puse, bueno, cuídense porque usted sabe que son sitios peligrosos, puede haber robos o las olas y todo esto. Y la otra cosa que les puse fue, glorifiquen a Dios en lo que están haciendo. Hermano, esa tiene que ser nuestra prioridad este año. Glorificar a Dios no importa lo que nosotros hagamos. Y para esto Jesús nos muestra a través del ejemplo de la vid, que la vid es el arbusto que produce uvas. Para los que no saben, los pámpanos vienen siendo las ramitas, o mejor dicho, los brotes, esa es la traducción mejor,
los brotes que van saliendo del tallo principal y que van abriéndose paso. Y usted sabe de dónde bota un árbol sus frutos. No es del tronco. ¿De dónde es? De las ramas. Y Jesús utiliza esta ilustración para mostrarnos cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. Y mi objetivo es que hoy, analizando lo que Dios nos dice, nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una responsabilidad de cultivar virtudes. Jesús comienza diciendo y explicando la parábola que Él quiere dar en los 2 primeros versículos. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Este es el 7º yo soy. A lo largo de Juan nos ha ido mostrando que Jesús, Él recogió 7 veces que Jesús se comparó con algo en estos famosos llamados los yo soy de Jesús. Y este es el último. Yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿cuántos han visto una planta de uva? Una vid. Así en vivo y a todo color. No muchos, lo que esperaba, algunos, de repente que hemos paseado, venimos del campo, por ahí de repente hayamos visto, quizás como por Cañete, Pisco, me imagino que debe haber mucho viñedo, porque por ahí zona de, obviamente, Pisco, de Ica, ¿ok? Pero para los judíos, la vid tenía un lugar especial en el corazón de ellos. En el Antiguo Testamento constantemente la vid hace referencia, es un símbolo de prosperidad y de bendición. Cuando el pueblo tenía el fruto de la vid, cuando el pueblo podía disfrutar tanto del fruto en sí como de el vino en sí, era porque el pueblo estaba viviendo en abundancia. El pueblo estaba viviendo en unos momentos de bonanza, y esos momentos de bonanza los judíos siempre lo asociaban a que estamos bien con Dios. Recuerde que la prosperidad para los judíos no es como para nosotros. Para nosotros prosperidad es simplemente lo que tenemos físicamente. Para los judíos prosperidad era de estar bien porque es consecuencia de estar bien con Dios. Los judíos incluso utilizaban la vid dentro de su moneda. Hubo una moneda para el pueblo judío en el tiempo de los macabeos que había una vid dibujada. Porque ellos se llamaban a sí mismos ser la vid, ser la bendición del mundo. Dios no se había revelado a ningún otro pueblo, sino solamente al pueblo de Israel. Y entonces ellos podían decir, nosotros somos como esa vid fructífera. En ningún otro lado hay vida, sino a través del pueblo judío, porque a través del pueblo judío Dios se manifestó a la humanidad. Pero Jesús viene y nos dice, yo soy la vid verdadera. No es la religión judía la que va a traer vida por sí misma. La religión judía fue la forma como Dios comenzó a mostrarse al pueblo, pero la revelación completa y final de Dios es Cristo Jesús. Él es la revelación. En Él está la vida, en Él está la provisión, hermano. Usted puede tener los millones de soles que quiera. Nuestro escudo nacional muestra la abundancia que tiene este país, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama esto? En la cornucopia, llena de monedas. Incluso por ahí me han dicho que la misma palabra Perú, que viene de que la palabra creo que es quechua, virú, significa, ¿sabe lo que significa? Abundancia. Hermano, yo siendo extranjero lo conozco. Este país es un país lleno de abundancia, rico, bien rico. Pero usted puede tener los millones que quiera, que si te falta Cristo en tu corazón, no tienes absolutamente nada. Por eso es que Jesús dice, no es las cosas de este mundo donde está la bendición, donde está la prosperidad. Yo soy la vid verdadera. En mí es que hay verdaderamente la vida, dice Jesús. En mí es que verdaderamente ustedes se van a poder sentir vivos. Y es una ilustración que está tanto en el Antiguo Testamento, el Señor la utilizó en varias ocasiones. Pero a final de cuentas todas esas ilustraciones eran la sombra para mostrarnos que la vida se encuentra ¿en quién? En Jesús. Yo soy la vid, dice Jesús, mi Padre es el
labrador. ¿Quién es el labrador o qué es lo que hacía el labrador? El labrador es el agricultor, ¿cuál sería el término técnico? Viñador. El viñador, el que se encarga de cuidar la vid. Para sembrar la vid había que quitar las grandes rocas del suelo, había que preparar el terreno, había que sembrar, había que estar regando, todo el trabajo. Una vez que daba fruto, había que estar cuidando y supervisando qué ramas estaban dando y cuáles no. Porque la rama que no da fruto solamente le está quitando fuerza a la vid y entonces hay que arrancarla. Eso es lo que hacemos con nuestras plantitas el día de hoy, ¿sí o no? Cuando yo tengo, algunos cuando lo ven, hay mis matitas de hierbabuena y no sé cuántas cosas. Ya cuando una hojita está amarillenta, ¿sabe lo que hay que hacer? Quitarla, porque le está quitando fuerza a las demás hojitas. Hay que quitarla. Bueno, ese era el viñador. Y el viñador está cuidando de la planta. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? En la ilustración, los famosos pámpanos o brotes, ramas, aquellos que están saliendo del tronco y que son los que van a llevar vida. Pero, hermanos, quiero que entendamos esto. Esta parábola no está dirigida hacia los inconversos. Esta no es una parábola que Jesús la hizo pensando, hablando los que dan fruto y los que no dan fruto como los incrédulos que están en el mundo y los creyentes que están en la iglesia. No, ese no es el sentido de la parábola. Jesús está hablando sobre todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Todos aquellos que están en Cristo. Y la parábola la repite muchas veces. Aquellos que están en mí y no dan fruto. Si están en mí y dan fruto, habla de estar en Jesús. No, esta parábola no está dirigida para tu abuelita, para tu tío, para tu sobrino que son inconversos. Está dirigida para los que asisten a una iglesia. Ellos son los pámpanos, los que dicen estar sujetos a la vida del Señor. Como si Él fuera el tronco y nosotros estamos ahí pegaditos. Y solamente, hermano, podemos dividir estos hombres llamados cristianos en dos grupos. Los que no dan fruto y los que sí dan fruto. Los que no dan fruto en nuestra historia está representado por el mismo Judas. Judas es un excelente ejemplo de lo que Jesús quería mostrar. Un hombre que caminó con Jesús día y noche durante todo su ministerio. Un hombre que fue llamado por el mismo Señor. Un hombre que hizo milagros. Un hombre que sanó enfermos. Un hombre que sirvió como tesorero en el ministerio de Jesús. Pero fue un hombre que a pesar que estaba con Jesús, en Jesús, nunca Jesús habitó en su corazón. Nunca le permitió a Jesús que Él le diera vida a Él. Y hermano, aquí se prenden las luces de alerta porque en esta condición podemos estar cualquiera de nosotros. No se trata de lo mucho que nosotros estemos haciendo en una iglesia. No se trata de cuánto das, cuánto colaboras, cuánta palabra sabes o cuán buen maestro eres. Eso no garantiza que tú estés en Cristo, con Cristo. El otro grupo, los que sí dan fruto, son los verdaderos cristianos. Ellos también sirven, son los apóstoles en la historia. Son los 11 otros apóstoles. Judas es la rama sin fruto y los otros apóstoles son la rama con fruto. Y ellos representan a todos los verdaderos cristianos. A los que, es cierto, luchan contra el pecado, no son perfectos, pero están creciendo cada día. Se sienten incómodos con el pecado que está en su corazón, no lo complacen y están en pleno pie de guerra contra el mal que habita en nosotros. Son aquellos que están desesperados diciendo: Señor, ¿cómo me gustaría que ya regresaras para que quitaras de mí
este cuerpo de maldad, para que yo finalmente con todo mi ser te pueda glorificar. Son aquellos que entonces, como se sientan incómodos con el pecado, buscan y quieren y van a cosechar todo el tiempo y van a crecer todo el tiempo en virtudes cristianas. Como están pegados a Cristo verdaderamente, reciben la vida de Cristo y dan fruto. Los frutos, como hemos dicho, son las virtudes. Comenzando desde la fe. Lo primero que Dios espera que nosotros demos como frutos son frutos dignos de arrepentimiento, diría el Evangelio de Mateo. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? Que tú creas verdaderamente en el Hijo de Dios, que tú te añadas, que tú hagas a Cristo la parte central y medular de tu vida. Ya no eres tú gobernando tu propia vida, sino que te has abandonado en las manos de Dios para que Él sea el que dirija tu camino. Y si Dios comienza a gobernar nuestro corazón, de menos a más cada día, se van a ir viendo los frutos de santificación. Pablo lo relataría en Gálatas 5 cuando él dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, templanza. Hermanos, otros frutos que nos habla la palabra, la mansedumbre, nos habla sobre la justicia, vivir en justicia, haciendo lo que es correcto, vivir en la verdad de Dios. Y el cristiano, esta es su meta. Hermano, pregúnteme qué es lo que Dios quiere para mi vida en el 2016 y yo te puedo responder con toda claridad: Dios quiere una vida fructífera para ti. Pero a diferencia de los de enlace, yo no te voy a decir que la vida fructífera son yates y carros. Yo te voy a decir que ese que todo el tiempo te pone mala cara en tu trabajo, ¿sabe cuál va a ser tu vida fructífera? Que lo llegues a amar este año. Ese hermano tuyo en la carne que no se hablan hace siglos por una tontería que ya ni te acuerdas, que este año se abracen y se reconcilien. Que seas una mejor esposa, que seas un mejor esposo, que seas un hijo más obediente, un trabajador excelente y digno de confianza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros demos. Y finalmente el fruto también significa dar testimonio. Porque, hermano, ¿usted sabe que cómo se reproducen los arbolitos? A través de la semilla. ¿Y dónde está la semilla? En el fruto. ¿Y quién da el fruto? La rama. ¿Quién es la rama? Pues nosotros. Uno de los frutos que Dios espera que nosotros demos este año también es el poder brindar la vida que hemos recibido, brindársela a otros, testificar de Cristo a otros, contarles y mostrarles las maravillas de nuestro Señor, que en su bondad Él murió por los pecadores. Eso es parte del fruto que Dios quiere que nosotros podamos dar. Pero hay una forma de cultivar. Si tenemos que dar fruto, el asunto entonces es ¿cómo hacemos para dar fruto? En el versículo 3, Jesús va a comenzar a explicarnos cómo hacer para dar fruto. ¿Cuántos sienten la responsabilidad de dar fruto este año? ¿Cuántos entienden esa responsabilidad? ¿Quieres saber cómo dar? Versículo 3. Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Ve cómo está hablándole a los cristianos? Ya Jesús está diciendo acá que los discípulos de Él, ¿cómo están? Limpios.
Esto nos recuerda cuando en el capítulo 13 Jesús lavó los pies de sus discípulos y Él dijo, ya están todos limpios, menos uno. ¿Cuál era ese uno? La rama infructuosa, Judas. Pero quiero que note, ¿qué es lo que ha traído la limpieza a la rama? ¿Qué ha utilizado el labrador? Porque en el versículo 2 nos dice que el labrador va a hacer dos cosas. Al pámpano que no da fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Ahora después vamos a explicar eso. Pero al pámpano que sí da fruto, él está interesado, el cuidador cuida. Hermano, nosotros imaginamos un Dios de repente que Él está dispuesto a castigarnos, a pegarnos y andar haciendo todo para amargarnos esta vida. Pues no, Dios es un Dios que nos cuida. Dios es un Dios que tiene cuidado de los suyos. Hermanos, si cuida a los que no le reconocen como Dios y Salvador, ¿cómo no va a cuidar a los suyos? Y lo que Dios utiliza para limpiar a los suyos, según este versículo 3, ¿qué es? La palabra. La enseñanza de Jesús va a ir produciendo cada día mayor fe en el corazón del hombre, de tal manera que no solamente tenga una convicción en su corazón, sino que esa convicción se vuelve una realidad en su vida. Él entiende que Dios lo ha amado y que Dios le demanda perdón a los demás. Y entonces, ¿para qué le va a andar guardando rencor al esposo? La palabra limpió a esta persona, a esta esposa rencorosa, histórica, dirían por ahí, que se acuerda hasta el último y más mínimo detalle con vivo dolor, pero a través de la palabra, y va entendiendo y va comprendiendo cuán grande es el perdón de Dios. Que Él dice, Él tira los pecados al fondo del mar y ya ni se acuerda de ellos. Y nosotros, hermanos, cuando decimos que perdonamos, recordamos hasta con pelos y señales. Pero la palabra va cambiando y va renovando. Hermano, la palabra forma parte de nuestra limpieza. Por eso es que Jesús en el versículo 4, Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Hermano, el asunto está, ¿tú quieres amar a tus enemigos? ¿Tú quieres tener mayor paciencia? ¿Tú quieres tener gozo? ¿Tú quieres tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros, como queremos eso, nos andamos fijando solamente en los frutos. El fruto se da hacia el final de la rama, ¿cierto? Usualmente están como hacia el final de la rama. Y nosotros somos el pámpano, acá está el tronco, acá está el fruto, y nosotros nada más vivimos como viendo los frutos. Yo quiero amar más, yo quiero tener mayor gozo, yo quiero vivir en santidad. Pero el asunto está que para que tú des esos frutos que ves al final, no tienes que estarlos viendo los frutos en sí mismos. ¿Sabes a dónde tienes que volver a ver? Hacia el tronco. ¿Quién es el tronco? Jesús. Jesús dice, permaneced en mí. ¿Qué es permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús es estar unidos en mente, corazón y voluntad, en la voluntad del Señor. Estar unido en mente, corazón y voluntad en el Señor. ¿Cómo puedo yo unir mi mente a la del Señor? Por aquí comienza todo el asunto. Hermano, muéstrame un cristiano que dice que tiene frutos, pero no lee la palabra, y yo te muestro un fariseo. Un cristiano que dice tener frutos, no, porque yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero no es un estudioso, no se dedica al estudio de la palabra, está siendo fariseo, porque sus frutos no están proviniendo de permanecer en Cristo. El fruto de Cristo permanece, dura.
Cuando el cristiano va a las Escrituras y las escudriña y aprende de ellas y pasa tiempo en oración para meditar en las Escrituras, Señor, tú me has enseñado que así debo vivir, pero mi realidad es otra, mira cómo estoy viviendo, mira cómo tú me pides, yo tengo que comenzar a cambiar este tipo de cosas. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en nuestro corazón en lo que hemos aprendido y cuando ponemos nuestra voluntad en cambiar, porque hermano, a veces el conocimiento se queda acá, pero en nada sirve que lo conozcas. Nuestra voluntad tiene que ser sometida para decir, si el Señor lo ha dicho, yo lo voy a hacer así. Eso es fe. ¿Quieres ser una persona de fe? Sé una persona obediente a lo que Dios te dice. Una persona de fe no es una persona que anda viviendo como a la expectativa de a ver qué sucede. No, una persona de fe sabe lo que tiene que hacer. Porque Dios nos ha mostrado cuál es su voluntad. Y eso, hermanos, nos va a llevar a nosotros a crecer. Permanecer en Cristo, hermano, también involucra no solamente meter mi mente, mi voluntad, mis emociones en Cristo, sino hacerlo de una manera determinante y continua. No puede ser que yo comience con un fuego en este enero de 2016, pero llego a diciembre arrastrándome. Lo que a muchos cristianos les pasa, que en el domingo salen llenos de fuego y de gozo después del culto, y vaya a verlos el sábado en la tarde. ¿Sucede o no sucede? La permanencia tiene que ser continua. Diga conmigo, la permanencia es continua. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto da explicación a por qué muchas veces nos sentimos frustrados con nuestra vida cristiana. ¿Por qué muchas veces decimos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo cometiendo este mismo pecado? ¿Por qué sigo haciendo esto que me propuse no hacer? ¿Por qué si yo había dicho o yo había dicho que lo iba a hacer de esta manera, por qué no lo pude hacer? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ninguna rama por sí misma puede dar fruto. Busque el árbol más fructífero que haya. Imagínese, no sé, en su vida, ¿cuál es el árbol más lleno de fruto que haya visto? ¿Qué sé yo? Un naranjal de lugma. Imagínese el árbol lleno de frutas por todo lado, hasta que está hermoso el árbol. Y usted dice, este árbol está hermoso, voy a cortarle una rama para llevármela para la casa para tener fruto, para tener lugmas todo el año. Y usted le corta la rama y se la lleva para la casa y la pone en el mueble de su casa. ¿Qué va a pasar con esa rama? Mientras estuvo pegada en el árbol, fue la rama más fructífera, llena de todo tipo de frutos. Apenas la separaron, ¿sabe qué pasó con la rama? Se murió. Ninguno de nosotros puede dar fruto por sí mismo. Podemos hacer cosas buenas sin Cristo, sí. Pero esas cosas buenas sin Cristo nunca están hechas para la gloria de Dios y entonces no son buenas. Donde no está hecho algo para la gloria de Dios, no es bueno. Nosotros podemos portarnos bien y hay personas que se van de la iglesia y dicen, pero pastor, yo ya no estoy congregando, pero no me he ido al mundo por aquello. Estoy viviendo en santidad. Claro que sí, hermano, claro que sí. Usted es curioso porque ellos se creen que Cristo se equivocó. Ellos se creen la rama que no necesita tronco, más verdes que la vara de Aarón. No, hermano. Aléjese de Cristo y sabe lo que va a pasar con nuestra vida. Nos vamos a secar. ¿Y sabe cuál es el problema? Jesús dice en el versículo 6, el que en mí no permanece,
Vea lo que sigue. El que en mí no permanece, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? El que está, sí, pegado a mí, viene a la iglesia, escucha la palabra, está aprendiendo, está conociendo y todo, pero no quiere dar fruto, no está viviendo en verdad en Cristo, no está creciendo en santidad, no está creciendo en la fe. El que en mí no permanece, llegará el día, cuando dice el Señor, será echado fuera, será desgajado, arrancado del tronco para que ya no esté pegado a él. Como un pámpano, como una rama. ¿Y qué pasa cuando la rama se separa del tronco? ¿Lo dijimos? Se seca. Tiene vida, pero como que no la tuviera. Está ahí medio moribundo. Y luego, ¿qué dice? Y lo recogen. Muchos estudiosos dicen que esto puede apuntar a Mateo cuando dice que Jesús regresa con sus ángeles y comienza a separar la humanidad en dos. Los que creen con los que no creen. Y perdone que apunte para este lado los incrédulos. No lo hablo por ustedes en sí. Lo hablo por la división. Tampoco significa que todos los de este lado sean creyentes. No, tampoco se la vaya a creer. Dios conoce y nosotros tenemos que esforzarnos por. Pero dice que van a ser recogidos. ¿Y a dónde van a ir a dar? Al fuego. Hermano, qué lástima. Que yo me pongo a pensar, ¿usted sabe lo que es estarse quemando en el infierno por la eternidad? En un sufrimiento día y noche, donde el fuego no apaga, donde no se termina de sufrir. ¿Cuánto es el sufrimiento mayor que usted ha vivido? No sé, quizás alguno de nosotros se cortó, se clavó algo, un dolor fuerte, no sé. Imagínese ese dolor intensificado por 1.000.000 y cada segundo de la vida durante la eternidad. ¿Y sabe qué sería lo peor de todo? Que tú comiences a razonar y pensar, yo estoy aquí cuando estuve un tiempo pegado a la vid. Hoy estoy en el fuego, en la muerte eterna, por desaprovechar cuando estuve pegado a la vida eterna. Cuando desaproveché porque yo iba a la iglesia, conocía las cosas, pero no me dio la gana. Y hoy estoy metido en el tormento eterno. Hermano, ese va a ser el peor castigo que puede recibir una persona en el infierno. De los que fueron parte de la vid, pero desaprovecharon la vida que el Señor les dio. La vid no puede dar fruto por sí, el pámpano no puede dar fruto por sí mismo. El versículo 7, ahora Jesús nos quiere mostrar cuáles son los beneficios de verdaderamente permanecer en la vid. Si tú estás en la vid, si tú permaneces en Cristo, si tú perseveras en Él, si tú te unes a Él en su mente para comprender su voluntad, para vivir para Él de una manera esforzada y decisiva, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vea la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor en el versículo 7? ¿Cuántos quisieran esto? Pedid todo lo que quieras y se os dará. Ahora, cuando el hombre es egoísta, ese todo lo rellena por casas, carros, dinero, comida, el saludo de Año Nuevo, ¿no es cierto? Que tengas salud, dinero y amor. No, porque como esta persona está en Cristo, sus peticiones van a ser orientadas a dar más fruto. Señor, mira el compañero del trabajo cómo me está haciendo la vida imposible, Señor. Y yo la verdad mi carne, o hace poquito una persona me decía, una persona cristiana me decía, yo cuando vi a fulano de tal comportarse de esa manera, yo quise ir a gritarle y pegarle. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Demasiado santo somos para eso, ¿no? No. Pero esta persona después me dijo, pero me contuve. Ese tipo de oraciones son las que van a comenzar a tener
los árboles, las ramas fructuosas. Que el Señor quite todo aquello que les esté impidiendo dar más fruto. Señor, esta persona me está provocando para que la odie, pero yo quiero amarla. Hermano, ¿el Señor usted cree que se va a negar a contestar esa petición? Señor, mira, estoy cayendo en tentación, constantemente estoy teniendo esto que me está haciendo arrastrarme hacia la tentación. Ayúdame, Señor, a no caer en tentación. ¿Usted cree que el Señor va a decir, no, yo no contesto eso, yo quería darte el carro, pero como tú no tienes fe? Hermano, el Señor con alegría te va a contestar para que tú sigas dando más fruto. Esas son las peticiones del verdadero cristiano, preocupado más por la forma de su corazón, preocupado más porque su corazón agrade a Dios, más que por las cosas materiales que le rodean. Ese es el corazón y la petición de un verdadero cristiano, y ante esas peticiones el Padre no se niega, porque le complacen, porque le alegra que sus hijos quieran honrarle. Vea, el primer beneficio es que cuando damos fruto, nuestra oración es eficaz. Es lo que estamos leyendo. El Señor, todo lo que nosotros pidamos, ¿qué va a hacer? Lo va a responder. O sea, significa que si pedimos ayuda en medio del tiempo de tentación, Dios lo va a responder. Ahora, pero nosotros también tenemos que hacer. Qué sé yo, estás viendo tele, pasan una escena ahí media pornográfica. Señor, ayúdame, pero estás así abriendo los ojos. No. Con el ayúdame, tienes el control en la mano, ¿qué tienes que hacer? El Señor va a darte la fuerza y también te dio movimiento de dedo. ¿Sí o no? Ese es el primer beneficio, somos efectivos en nuestra oración. El segundo beneficio, que vamos a tener una vida que honra al Señor. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así muestren que son mis discípulos. ¿Qué glorifica al Padre sobre todas las cosas? ¿Qué acto verdadero de adoración nosotros podemos tener que glorifique sinceramente y verdaderamente al Padre? El vivir dentro de las virtudes cristianas. Pablo lo diría en 1 Corintios 13 cuando él dice, si yo diera mi cuerpo, o si yo diera todos mis bienes, o si yo hiciera todas las cosas que pudiera hacer, pero me falta una cosa, la virtud, el amor, ¿de qué sirve? Absolutamente nada. Pero si a mis obras yo las hago provenientes de una virtud, eso sí sirve, y eso glorifica al Padre. Hermano, es lamentable todo el esfuerzo que nosotros hacemos como cristianos y hemos hecho. Saque un balance en el 2015. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho para Dios? Pero no haciéndolo, tratando de vivir dentro de las virtudes cristianas. Peleándome con el siervo del costado, con mi consiervo ahí peleados, pero sirviéndole a Dios. Peleándome con mi esposo, pero viniendo a la iglesia. Desobedeciendo a mis padres, pero ahí estoy cantando en la alabanza de la iglesia. No, eso no glorifica al Señor. ¿Qué es lo que glorifica al Señor? Que deis mucho fruto. El Señor espera que nosotros demos mucho fruto. Y para terminar, hermano, y como no podía faltar, el Señor se pone a sí mismo como el ejemplo de la rama fructífera. Versículos 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús se está poniendo aquí él mismo como el ejemplo que nosotros debemos seguir de una vida fructuosa. Hermano, ¿qué más fruto podemos encontrar en un ser humano que en Jesús?
Él es el claro ejemplo. Él era obediente, permaneció en el mandamiento de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios hacia él? El amor. El amor del Padre por el Hijo. Un autor llamado William Hendrickson, él diría, el amor de Dios por su Hijo era un amor puro, es un amor puro, un amor total, profundo, personal, inteligente y duradero. Y con ese mismo tipo de amor Jesús nos ama a nosotros. Pero Él nos dice, mírame a mí, yo he permanecido en obediencia al Padre. Yo he permanecido, hermano. Jesús no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. A veces los padres somos buenos para mandar a los hijos a hacer algo que nosotros no hemos hecho. ¿Le ha sucedido? Pero Jesús no es así. Jesús, hermano, ha permanecido en el amor. Él ha sido obediente. La prioridad de la vida de Jesús, ¿sabe, hermano, que el principal plan de Jesús no era morir por nosotros? A alguno le va a sonar eso herejía, pero sí, se lo digo con tranquilidad. La principal razón por la cual Jesús vino a la tierra no fue morir por nosotros, fue agradar al Padre. Agradar, porque al Padre le agradaba que muriera por nosotros, murió por nosotros. Pero el principal motor de Jesús para venir fue el vivir para el Padre, el agradar al Padre Celestial. Pues ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Vive de tal manera que estés agradando al Padre como Jesús le agradó. Significa, hermano, que ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Ninguno de nosotros puede decir, ya he crecido todo lo que tenía que crecer. ¿Ya para qué más? ¿Alguno de ustedes tiene el fruto de Jesús? Estamos en deuda, ¿sí o no? Todavía hay que crecer. ¿Y sabe lo que va a producir cuando Jesús obedecía al Padre? ¿Sabe lo que producía en Jesús? Gozo, alegría. Es el colmo. La palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? ¿Se fue de vacaciones? No, ¿sabe lo que dice? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sabe cómo sufrió Jesús la cruz? Con gozo. Claro, qué gozo, ¿no? Qué buen gozo, nos imaginamos nosotros, flagelado, la corona de espina, los clavos, la humillación. Pero hermano, ese es el gozo del mundo, no es el mismo gozo que el cristiano. El cristiano puede estar sufriendo externamente, pero como le está agradando a Dios con todo su corazón, las circunstancias no interesan. Porque tenemos comunión para con Dios. Y Jesús dice en el versículo 11, estas cosas les he dicho, o sea, den fruto, den mucho fruto, dedíquense a las virtudes cristianas y entonces, ¿qué van a tener? Mi gozo, dice Jesús. No el gozo del mundo, hermano, no el placer mundano. Ese placer, hoy en día te sientes bien bonito por un ratito y luego estás. No, el gozo de Cristo permanece. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto hace referencia, imagínense una copa donde el gozo fuera como el líquido que se está derramando dentro de la copa. Y la idea de Jesús no es que Él te echa así como algunos cuando sirven la bebida que más les gusta, no sé. Como un niño cuando invita su Coca-Cola. ¿Usted ha visto a veces los niños egoístas cuando invitan su Coca-Cola lo que hacen? Ya, yo te invito, papá. Una gotita ahí. Ya, toma. Esa no es la idea. La idea es un gozo que se derrama sobre la copa y llena y llena y llena y llena hasta que rebalse y abunde. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que tengamos una vida de gozo. Un pastor decía, Dios no es un matagozo cósmico. A Dios no es que le gusta que los cristianos vivan así como en blanco y negro, enojados y malhumorados. No, a Dios le gusta que nosotros vivamos en gozo. Él ha venido para que tengamos gozo y ese gozo lo podemos alcanzar a través de las virtudes cristianas. Hermano, en conclusión,
el cristianismo se trata de virtudes. No son ritos, no son acciones externas meramente. Son cosas que vienen desde lo profundo del corazón. Y estas bondades, estas dádivas de Dios, solo las podemos conseguir si nos unimos a Él, si permanecemos en Cristo. ¿Cuál es la prioridad para el 2016? Permanecer en Cristo. Porque permaneciendo en Cristo voy a tener un año fructuoso, fructífero. Permaneciendo en Cristo voy a tener gozo. Al que tiene cara de limón ácido chupado, cara de que chupó limón ácido, vas a tener gozo. Al que constantemente está cayendo en pecado, vas a tener templanza, dominio propio. Al que tienes personas al costado que te caen gordo y te caen bien bomba, vas a tener amor y paciencia. Permaneciendo en Cristo. Hermanos, no es tanto ver los frutos, es ver a Cristo. Y permaneciendo en Cristo, recibiremos los frutos. Pero la advertencia es, dedícate a esto este año, porque recuerda que a como Dios está comprometido para ayudarte y cuidarte para que generes fruto, hermano, Dios está comprometido para cuidarte, ¿sabías? Él es el labrador, Él te está cuidando, pero al mismo tiempo Él tiene que llegar a desgajar las ramas que no dan fruto. Dios no quiera que, hermano, para alguna rama infructuosa que puede estar por acá, este no sea el último año que Dios le da de oportunidad. Dios no quiera. Dios no quiera que alguno de nosotros que somos de los que escuchamos, pero a final de cuentas ni nos interesa, no sea que hoy o este año sea la última oportunidad que Dios está dándote para que des fruto. Mi mamá tenía un jardín en la casa que teníamos allá en Costa Rica y habían 2 limoneros, y con esto ya termino. Y ya alguna vez he contado esta historia. Un limonero chiquito, así bien chiquito, y un limonero grandote. Lo curioso es que los dos fueron sembrados casi para el mismo tiempo. Mi mamá en ese sentido, hermanos, tiene muy buena mano para las plantas. El limonero chiquito, en cuestión de 3 años, estaba dando unos limones así, hermano. En Costa Rica hay limones más grandes que los que tenemos. Acá los limones son chiquitos, en Costa Rica son más grandecitos. ¿Limón o guayaba? Guayaba era, ya me acordé. A final de cuentas no importa el fruto, el asunto era el arbolito. La guayaba era tan grande del pequeño arbolito que su rama se caía del peso y quedaba sobre el piso. A tal punto que mi mamá le tuvo que poner una ramita que lo soportara pegada al piso, porque si no el fruto se pudre por estar en el suelo, ¿no es cierto? Y ese era el arbolito chiquito. El árbol grandote, 3 años y no daba ni un solo fruto. Para cuando cumplió 5 años, mi mamá nos cuenta con risa, dice que un día se le paró al árbol y le dijo, ¿sabes qué, arbolito? Ya me cansé. Te voy a dar hasta diciembre para que me des fruto. Y si no me das fruto te corto porque no estás haciendo nada. Llegó diciembre y tenía fruto. No le miento, llegó diciembre y tenía fruto. No sé qué habrá pasado, tampoco me quiero meter en cuestiones raras, pero el asunto está que el arbolito que parecía infructuoso se puso las pilas y dio fruto. Quizás nosotros, hermanos, nos identificamos más con un arbolito, con el otro, no sé, pero no importa si somos infructuosos ahorita, lo que necesitamos es venir a Cristo. Y estando en Cristo daremos fruto.